Gracias te doy, Padre, por tu amor y tu misericordia, por tus bondades, Padre, porque a pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel, Padre. Tu fidelidad, Padre, es grande, tu amor es grande, Padre, y te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos tu santo nombre, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Digno eres, mi amado Dios Todopoderoso, y en esta tarde, Padre Santo, reclamo tu sangre preciosa, poderosa, cubriéndonos de la cabeza a la planta de los pies, cubriendo cada hogar, Padre, cubriendo cada casa, Señor, y que seas tú, mi amado Espíritu Santo, tomando el control, dándonos discernimiento, revelación y entendimiento en tu palabra preciosa, Padre, para poder aprender, Padre, porque necesitamos, Padre, de esa instrucción que es tu palabra bendita, Padre, para poder seguir creciendo, Padre, en el ámbito espiritual, Padre, porque reconocemos que sin ti no somos nada, Padre. Sé pasando carbón encendido por mi boca, Padre, que sea, Padre Santo, hablando palabra, Padre Santo, de bendición, palabra, Padre Santo, de discernimiento y de entendimiento, Padre, para tu pueblo, Padre, que necesitan en este tiempo, Padre, que reciban, Padre Santo, esa palabra, Padre, con poder y autoridad, y recibiendo revelación y discernimiento, Padre, que sea de beneficio para nuestro crecimiento, Padre, cada día, Padre. Te doy gracias, Padre, porque sin ti, mi amado Espíritu Santo de Dios, no soy nada, solo soy tu sierva, soy tu vasija, soy tu instrumento en esta mañana. Úsame conforme a tu perfecta y divina voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yahshua Mashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén, bendiciones, hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Vamos a ponernos un poquito más acá para poder ver los versículos que vamos a estar ocupando hoy día. Que Dios me los bendiga a cada uno. Mi hermana María, que la tengo aquí conmigo a mi lado. Gracias por acompañarme. Yo sé que es el mediodía, no pude hacer temprano porque tenía un appointment, tenía una cita con mi niño, y entonces acabo de llegar a la casa. Entonces vamos a empezar. Estamos en la clase número 3. Estamos aprendiendo a orar. Yo sé que es unas clases básicas que al principio, cuando vine di estas clases hace un año atrás, creo que esta es la tercera vez que voy a dar la clase. Las clases que son primeras que dimos están en YouTube, en el canal de Berito Ya. Está cómo orar, no sé orar, porque así empezaron estas clases, porque no podía hablar en ese tiempo, ministrar a unas personas que necesitaban cómo orar, porque se sentían indignas de no poder orar. Pero el Señor me dio la palabra y me dijo: haz estas clases, ponlas en YouTube. Hace 7 años atrás. Y cuando volví a este tiempo a traer también la oración y a traer las clases de guerra espiritual, de las armas espirituales, también me puso que yo diera estas clases. Y entonces creo que después de estas clases, 2 clases más, empezamos las armas espirituales, que la clase central de este ministerio y el propósito de este ministerio. Pero estas clases son básicas, estas clases son muy importantes, porque ahí puedes entender la raíz y el comienzo y la llave del éxito, como podemos al principio que pusimos de tema. Es la llave del éxito, la oración, porque es muy importante nutrirla, porque es muy importante estar activo. Pues ahora vamos a descubrir, vamos a entender algunas clases de oraciones en esta clase, porque es para poder meter la palabra, es para poder entender el significado de lo que estamos haciendo, porque la lucha en sí que estamos viviendo cada día es la oración que sea guiados y dirigidos a través del Espíritu Santo. Pero la oración nuestra tiene que ser elevada, tiene que ser nutrida a través de la palabra. No puede avanzar una oración por oración. Y quería darles un poquito de introducción, porque me llamó la atención un poquito cuando yo estaba escuchando, porque me gusta escuchar lo que había dado. 2 veces había dado esta, y me gustó una parte que me ministró en esta mañana, porque muchas veces decimos: oh, estamos orando, pero ¿usted está nutriendo su oración? ¿Usted está nutriendo realmente su oración? ¿O solamente esto está orando porque usted está orando? En la mañana estaba orando y les decía que vengan a escuchar la palabra, porque la palabra fortalece su fe, y la fe se necesita en la oración, porque sin fe no puede avanzar su oración.
sin fe no puede avanzar su oración y no puede llegar. ¿Y cómo se fortalece la fe? La fe se fortalece a través de escuchar la palabra de Dios. Y entonces, a través de escuchar la palabra de Dios, se nutre. Entonces, estaba hablándoles un poquito de eso en la mañana porque necesitamos fortalecer nuestra fe. Sin la fe no se puede mover montañas, sin la fe no se puede recibir milagros. Y sé que el propósito a esto de la oración es la comunión con nuestro Padre Celestial. Y ya habíamos dicho qué significa la oración en la primera clase, qué significa orar y todo el proceso de eso, pero ahora quiero darles a entender una parte importante. Tenemos ya derecho como hijos de Dios a estar orando, pero la parte importante, usted cuando es un ciudadano de aquí en su barrio o en su ciudad o en su país, cuando usted es un ciudadano, usted recibe leyes y tiene también leyes que le amparan y leyes también que le restringen y le dicen lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, lo que tiene derecho a hacer como ciudadano, lo que no tiene derecho a hacer como ciudadano, lo que está mal, y usted tiene derechos. Entonces en la oración también hay muchos derechos, hay muchas promesas que nosotros necesitamos entender en este tiempo para poder nutrir nuestra oración, para poder ser efectivos, para que esa oración sea eficaz y para que esa oración pequeñita no se quede ahí, sino sea una oración ya en intimidad, una oración con poder, una oración que crece y se convierte en intercesión, esa intercesión que se convierte en guerra espiritual. Y esa guerra espiritual, que usted se esté viendo una atmósfera en el ámbito espiritual y que ya no vea de una manera como humana como nosotros vemos hoy en día. La oración tiene crecimiento. No es que la oración ya se queda ahí porque solamente digas y repitas lo que te enseñaron. No, la oración tiene que seguir creciendo y tiene que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque no solamente te está llamando a que ores, te está llamando a que tú agarres las armas espirituales y las uses en este tiempo. Y en esta mañana estábamos hablando un poquito de eso y también me traía aquí, no quiero gritar tanto porque mi voz se está yendo. Cuando usted es ciudadano aquí en este país, usted tiene muchos derechos. Tanto, yo pienso que en todos los países tiene derecho a comprar, tiene derecho a exigir, tiene derecho a que le den tal cosa, tiene derechos. Y asimismo en el ámbito espiritual, si usted no escudriña la palabra y usted está orando y orando y orando y usted no sabe que usted tiene derecho a declarar que esa bendición la pertenece y por falta de no entender su derecho pierde. Y tanto en lo físico, porque yo me he dado cuenta aquí también en la tierra físicamente, cuando usted no sabe de leyes, le dan 2 vueltas y le quitan todo. Cuando usted no sabe de leyes, cuando usted no sabe de derechos, ustedes tienen miedo. Y voy a poner un poquito de lo físico para que ustedes puedan entender. Cuando usted es ciudadano y usted tiene derechos a tener, las cosas de los taxes, que venga ese dinero, usted tiene derecho a atenderse, a que le puedan atender en los hospitales, usted tiene derecho a muchas cosas. Y si usted no se ha enterado, usted ha perdido mucho tiempo y ha perdido muchas cosas. Asimismo, en el ámbito espiritual, si usted no aprende a ser como hijo de Dios y a tener esa autoridad, esa legalidad, porque usted legalmente ya es hijo de Dios cuando usted acepta al Señor como su Salvador, no puede exigir nada porque usted no sabe. Entonces, ¿cómo nosotros nos enteramos que tenemos derechos en el ámbito espiritual? A través de la palabra de Dios. Y por eso es importante la oración, que cada día sea reforzada a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí entendemos. Yo no sabía que respetar a mis padres era un mandamiento y era una parte de que mi vida va a ser más larga y que voy a ser bendecido. Yo no sabía, pero ahora voy a orar con más entendimiento porque puedo entender por qué. Ahora tengo que actuar bien, ahora tengo que comportarme bien porque tengo una bendición. Si yo respeto a mis padres, yo voy a ser bendecido, yo voy a vivir mis días más bien. Entonces ese derecho nadie te lo va a estar diciendo, sino tú mismo tienes. Así como tú lees cuando estás sacándote la licencia. Cuando tú te sacas la licencia, tú ves qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, qué beneficios tienes cuando tú estás manejando.
Y cuando haces algo bueno, tú sabes. Y asimismo, en el ámbito espiritual, nosotros tenemos que conocer nuestros derechos. ¿Cómo vamos a tener miedo al enemigo que viene amenazándonos? Cuando yo estoy orando, siento tanto miedo de muchas personas porque dicen, ahí la brujería me está atacando, que los hechiceros, que los santeros, que esto, que este otro. Y yo los recuerdo y les digo, tenemos un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, más grande que todos ellos, más grande que los que están aquí en la tierra, que tú puedes verlo. Y no les estoy diciendo para decirles quién es Dios, sino para que ustedes entiendan que ustedes tienen un defensor, un Yahweh Sebaot, Dios de los ejércitos celestiales, comandante en jefe, que está al frente de ti y que no pueden tocarte. Por tanto, tú estás guardado, no tienes que tener miedo. Y solamente el no saber, y tú ya tienes miedo. Y así mismo aquí en el ámbito espiritual, cuando en el ámbito físico, si tú eres un emigrante, tú tienes derecho también. Y por no saber tus derechos, andas con miedo. Porque tú tienes derecho a un abogado, tú tienes derecho a no hablar y a quedarte callado para que no te pongan y no te lleven inmediatamente. Tú tienes y puedes exigir muchas cosas como migrante. Entonces, esa parte de entendimiento, quiero que entiendan, en el ámbito físico y espiritual, se maneja igual. Y más aún cuando tú vienes en oración, más aún cuando tú vienes con una petición, más aún cuando vienes diciendo que alguien te está atacando y que estás en opresión, tienes derechos, tienes armas. La oración tiene que ser nutrida, hermanos. No puede quedarse ahí, solamente ahí. Tiene que ser nutrida en este tiempo. Entonces, esta parte, creo que el número 3... es para aconsejar, es para decirles que empiecen a meditar en la palabra, es para decirles que fortalezcan su fe, es para decirles que ustedes tienen derechos como hijos de Dios, tienen derecho a declarar con su boca, tienen armas espirituales. Pero ¿cómo que tenemos armas espirituales? ¿Cómo es que tenemos armas espirituales? Usted tiene la primera arma espiritual, es su boca, hermanos. Su boca, la más conocida en todo, es su boca, hermanos. ¿Y cómo voy a utilizar como una arma? Creo que en la otra clase del día jueves de la otra semana les dije, su boca tiene poder. Y el versículo que les di en Proverbios, su boca tiene poder de la vida a la muerte, la bendición o la maldición. Su boca tiene poder, su boca es un arma principal en el ámbito espiritual. Y usted tiene que aprender a afilar esa espada. Que no sea una arma que hace de maldición, sino que sea un arma eficaz de bendición, de salvación y de romper toda atadura, de romper toda cadena, que su boca se convierta en una espada. Porque la otra semana estábamos hablando acerca de la boca, que de su boca sale palabra de vida y palabra de muerte, que su boca también se convierte en boca de serpiente que pica, que lastima, que también su boca se convierte en una espada al mismo tiempo. ¿Cómo quiere utilizarla usted? Y usted tiene que aprender a utilizar su boca como un arma espiritual de Dios. Y tiene que aprender a poner guarda en su boca si usted todavía no sabe utilizarla. Pero para poder utilizar esa arma necesita la nutrición, necesita esa, ¿cómo se llama? La lija que afila la espada, que es la palabra. Si usted no sabe cómo defenderse, ¿cómo va a poder defenderse si es que usted ya tiene el arma, sabe que tiene la espada? Pero ¿cómo? Si usted escudriña la palabra, dice que la palabra de Dios es como una espada. Y dice que también nuestra boca es un instrumento que tiene vida y muerte. Santo. ¿Qué nos está diciendo? Somos un arma. Nosotros realmente somos un instrumento. Somos un arma peligrosa para el enemigo aquí en la tierra. Y ni siquiera sabíamos. Pero cuando tú eres realmente formado, cuando tú realmente estás instruido y dirigido por el Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a hablar primero de lo básico, un poquito, vamos a ir a Romanos 10:17, porque sé que es muy importante y vamos a entrar más adelante en las otras clases, pero quiero que vamos por pasos para que puedan entender.
y puedan levantarse, hermanos, no se queden quietos. La oración no solamente se queda en oración, hermanos, se convierte hasta que tú hagas una guerra espiritual. Sé que tiene niveles, hermanos, y no me gusta hablar de niveles, pero la oración tiene niveles, hermanos, porque de la oración se convierte en intercesión, de intercesión te conviertes ya en un arma y empiezas a hacer guerra espiritual. De oración, de lo que tú no podías comunicarte con tu Padre, tú empiezas a orar y después empiezas a escuchar la voz del Padre. Tu oído se afila, tu oído se afina, y empieza a escuchar la dirección de nuestro Padre. Tiene crecimiento la oración. No te quedes con lo básico, no te quedes en repetición. Tiene que haber avance para que tú puedas llegar a ser esa varona de guerra, ese varón de guerra, ese ejército que el Señor ha mandado a despertar en este tiempo. Yo estoy por ese objetivo aquí en este ministerio. El Señor me mandó a levantar el ejército de Dios que está ahí, que no sabe que tiene armas espirituales y que puede defenderse y que tiene derechos. Que tienen derecho y autoridad para poder defenderse. Que no solamente los que dicen, es que los que están al frente, los que son pastores y eso. No, hermanos. Todos. Solamente se necesita que tú abras la boca y creas en Dios y que confieses que Jesús de Nazaret es tu Salvador, tu Redentor, el que murió por ti ahí en ese madero, el que resucitó. Cuando tú dices, Él resucitó al tercer día. Santo, porque cuando Él resucitó al tercer día, hermano, te dio el derecho para poder atar tanto en la tierra como en el cielo, para poder batallar en el ámbito espiritual. Porque en esos 3 días, como habíamos visto, creo que en la primera o en la segunda clase, Jesús no se quedó ahí en el sepulcro, ahí solamente ahí, no, dormido, no. Él bajó a las profundidades a hacer de sacar a todos los que estaban en cautiverio. ¿Qué nos quiere decir? Que también tenemos derecho a sacar de cautiverio con autoridad y poder, porque estamos siguiendo los pies de nuestro amado Mesías. Él es nuestro mayor ejemplo, siendo Jesús el Hijo de Dios. En la mayoría de todo, hermanos, de todo, antes de que amanezca, Él ya estaba orando. Él estaba orando y no era pecador. Él estaba orando, estaba conectándose con el Padre, estaba presentando todo lo que iba a hacer. Y siempre podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Jesús estaba orando, que Jesús se encontraba orando, que Jesús estaba orando. ¿Nosotros qué? Nos creemos más santos. Aún más nosotros tenemos que estar en oración, mucho más pegados en la oración, y que no se quede solamente en una simple oración, sino que pueda crecer hasta que llegue a un nivel que puedas decir, estoy orando, estoy perseverando, estoy levantando mi espada cada mañana, quitando todo yugo, rompiendo toda cadena, cortando cabeza de serpientes, cortando todo lo que ha estado diseñando el enemigo en esta mañana para que yo tropezara, para que yo entrara en depresión, para que yo me sienta mal. Pero el Señor me levantó en la madrugada para romper toda artimaña del diablo, en contra de mis hijos, en contra de mi esposo, en contra de mi familia. Y que puedas sentir y decir, yo sé, el Señor ya me levantó, por alguna razón me levantó. No me levantó por levantar, no me quitó el sueño por quitarme el sueño, no. Me levantó para que yo orara, me levantó para que yo intercediera, porque algo viene para mi casa, algo viene. Y tengo que levantar ese muro de oración, de protección para mi familia, para mis hijos, para mi esposo. Tengo que levantarme. Si no hay nadie, pues yo soy la luz ahí en las tinieblas. Y yo sé que por causa de uno, todos van a ser salvos, todos van a servirle a Dios. Me levanto. Si yo soy esa brecha, me levanto y me nutro de la palabra. Amén. En Romanos 10:17 dice la palabra. Se ve en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Romanos 10:17. No sé si se está cortando, en la mañana se estaba cortando mucho, pero bueno, vamos a leer. Ahora sale el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca del Mesías. Santo, gloria a Dios. Este versículo siempre lo digo en la mañana, cada vez que les invito a que vengan a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué repito tanto esto? Porque es muy importante. Escucha la palabra de Dios. Escuche la palabra. Y no solamente yo le digo escuche, sino tome nota. Copie los versículos. Escríbalos para que no se olvide, para que su cerebro trabaje, para que queden memorizados los versículos y pueda declararlo más adelante cuando usted esté orando. Aquí nos está hablando algo poderoso que siempre digo y lo voy a decir de otra manera para que puedan entender. Así que la fe viene por el oír, dice aquí la palabra. La fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? No oír cualquier cosa, no oír lo que dice el mundo. No. Aquí dice, es decir, por el oír la buena noticia acerca del Mesías. Santo. Por el oír la buena noticia acerca de nuestro amado Mesías. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que somos salvos primeramente. Somos salvos a través de su muerte, a través de ese sacrificio que hizo nuestro amado Mesías. ¿Y después qué pasó? Pues declaramos esa declaración de fe y seguimos lo que está haciendo nuestro amado Mesías. Y Él nos enseña desde el principio nos enseña. Cuando empezó su ministerio, Él ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado. Ahí dice que fue tentado, hermanos, por el propio Satanás. Fue tentado. ¿Y con qué? Con la palabra de Dios. Ahí nos enseña una parte muy importante. Que el enemigo seduce, que el enemigo quiere hacerte tropezar, que el enemigo quiere hacerte como sea que caigas. Si al propio Jesús de Nazaret, nuestro amado Mesías, le dijo, convierte esta piedra en pan. Si tienes mucha hambre, convierte. ¿Qué te está diciendo? Nos dice a nosotros porque nos enseña la palabra. Nos está diciendo, no ayunes, te vas a enfermar. No ayunes. Come mejor, nútrete. Necesitas estar bien. Imagínate, si al propio Jesús, imagínate a nosotros. Yo he sufrido muchas cosas cuando yo ayuno. Hay mucha tentación. Justo en ese día algunas veces nos invitan hasta a comer, justo en ese día nos enseñan muchas cosas, justo en ese día pasan barbaridades de cosas para que yo detenga el ayuno. Pero he entendido que eso es una parte esencial para poder seguir a Jesús. Las buenas noticias no solamente que eres salvo, las buenas noticias es que te conviertes en hijo, la buena noticia es que te reconcilias con el Padre. Y si te reconcilias con el Padre, puedes hablar con el Padre. Santo. ¿Qué me está tratando de decir la palabra? Que la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros podamos entender quiénes somos aquí en la tierra. La oración es muy importante para cada uno de nosotros porque nos ayuda a que conectemos con nuestro Padre. ¿Y qué sacamos del beneficio? Conectarnos con el Padre es unirnos con Él. ¿Y qué unirnos con Él? Es que la presencia de Él esté con nosotros, que esa esencia, que esa paz, que ese shalom esté con nosotros. Hay muchos que no entienden esa parte. ¿Por qué solo la paz? Es que la paz no solamente es la paz. Shalom significa paz, salud y bienestar. ¿Qué significa? Cuando hay la presencia de Dios, toda enfermedad se tiene que ir de tu cuerpo. Todo dolor de cabeza se tiene que ir. Todo estrés se tiene que ir. Todo lo que tú no pudiste hacer, tienes ya sabiduría. Porque Dios te está hablando. Dios te llena de toda necesidad, tanto física y espiritual, en su presencia. Porque su presencia no solamente es que te llena de alegría y de gozo, no, te llena de muchos dones, talentos, de fuerza, de valentía. Quita todo miedo, quita todo temor. Y esa comunión es muy importante en el hombre con nuestro Padre Celestial. Y nos ha permitido que a través de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, podamos tenerla. ¿Y qué más?
tenemos derechos. Nos dice que somos ya como hijos, somos la familia, pertenecemos a la familia de Dios. Somos ciudadanos, que vamos a leer algunos versículos donde dice que somos ciudadanos del cielo y que somos ciudadanos del Padre Celestial. Entonces, como ciudadanos tenemos derechos aquí en la tierra. Santo. Amén. Vamos a continuar leyendo porque abajo está hablando Filipenses 3:20. Vamos a ir a Filipenses 3:20. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesús de Nazaret, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén, aleluya. Aquí nos está hablando algo muy importante. Somos ciudadanos ya. Cuando tú ya crees en Jesús de Nazaret, somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿qué nos dice en esa parte de ciudadanos? ¿Por qué nos dice así? Cuando tú eres ciudadano de un país, tú tienes derechos. Cuando tú eres ciudadano de los cielos y perteneces a la familia de Dios, tienes derechos. Y esos derechos y esas, ¿cómo se dice? Esos beneficios como ciudadano, lo podemos encontrar aquí en la palabra, que dice que ya somos hijos de Dios. Y cómo tenemos esa ciudadanía o esos derechos o esa parte, ¿cómo la aplicamos? Leyendo la palabra. Santo. Y es tan obvio, porque cuando tú quieres enterarte qué derechos tienes, tú vas y lees la Constitución o lees las leyes, los derechos que tú tienes como ciudadano de este país. ¿Qué derecho tengo? Y asimismo, aquí en la tierra, nosotros tenemos derechos para poder exigir a las tinieblas que retrocedan, para poder decir: la sangre de Yahshua tiene poder y no entras, no puedes tocarme. Santo, con tanta autoridad, le callas la boca a Satanás. Cuando tú aprendes y dices: yo tengo derechos como hija de Dios, ¿qué derechos tengo? Dice que aquí tengo derechos a reprender, a callar la boca al enemigo. Dice que aquí tengo derechos a ser hija de Dios y también obtengo un beneficio. Heredo las cosas, así como heredó Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué derechos? Yo en la mañana algunas veces oro y digo: danos esa prosperidad de Abraham, Isaac y Jacob. Y yo lanzo así: danos esa buena administración como José. Santo. O sea, tú estás ya entendiendo todo el versículo que tú estás leyendo, porque estás diciendo: dame esa buena administración, así como José tuvo esa buena administración. Si alguien sabe la historia, ustedes sabemos lo que estamos hablando. Él administró, era el segundo del faraón, que mandaba a todo Egipto, y que tenía una sabiduría tan grande. Era un buen administrador en la cárcel, donde estaba donde esa mujer que casi le mandó a la cárcel. Antes de eso, Putifar, a él era un buen administrador, un buen mayordomo. En todo él prosperaba, en la cárcel, ahí en esa casa de Putifar. Y después le alzó para que él sea el segundo en mando en Egipto. ¿Por qué? Porque era un buen administrador. Y nosotros exigimos con autoridad que nos haga como Él. ¿Pero cómo? Por la sabiduría de Dios, por la integridad. Porque ¿qué hacía José? Buscaba de Dios, mantenía esa conexión con el Padre. Nunca pecó, trataron de desviarlo, pero él corría del pecado. Él corría de esa mujer. Así se le desnudó completamente y él corrió del pecado. Él no cayó en tentación. Él se cuidó muchísimo. Y por eso él sabía, él entendía cómo guardarse. De aquí nos hablan muchas cosas más en este versículo que estamos leyendo. Pero vamos a continuar para poder hablar un poco más.
Juan 1:12 dice la palabra. Juan 1:12, y se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llamarse hijos de Dios. Santo. ¿A quién les dio el derecho? Aquí dice algo muy importante, porque todo el mundo dice que son hijos de Dios. Pero aquí hay algo muy importante para que sepas. Pero todos los que creyeron en Él, todos los que creyeron en Él, ¿en cuál Él? En nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y recibieron, les dio el derecho y lo recibieron. Eso es algo muy importante. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahí no está solamente hablando que creas en Jesús, no. A los que le recibieron en su corazón. A los que le recibieron en su corazón. Y no solamente en su corazón, en su vida. Los que están siguiendo sus pasos de nuestro amado Mesías. Les dio el derecho a ser hijos de nuestro amado Padre Celestial. O sea que no todos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. Y así mismo lo dice Jesús. Los que hacen la voluntad de mi Padre son hijos de Dios. Porque nuestro amado Mesías hizo la voluntad del Padre. Él no vino a hacer lo que quiera. Él no vino a hacer lo que quiera. Él hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y todo lo que estaba escrito, Él lo cumplió. Él no vino a alterar nada. Él vino a cumplir la palabra que ya estaba escrita, que ya estaba profetizada por muchos años. Él lo vino a cumplir. Y aquí nos está hablando de todo esto, un poquito a cada uno de nosotros en esta mañana. Y lo último es la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder en tu boca, hermano. La palabra de Dios tiene poder en tu boca para que tú puedas declarar con autoridad, para que tú puedas decir con autoridad. Voy a leer algunos versículos que no los puse ahí, pero está en 2 de Timoteo 3:16-17. Dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra sirve para muchas cosas: para inspirar, para redarguir o para enseñar, en otra palabra que es la palabra actual, para corregir si estás mal, para instruir tu camino para que camines bien, para hacer justicia, a fin de que el hombre de Dios, no dice cualquier persona, el hombre de Dios que está buscando su presencia en oración, que está ahí buscando, sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Santo, gloria a Dios. En esta mañana voy a dejar los versículos ahí porque en Salmo 119:5 dice: lámpara en mis pies es tu lumbrera y lumbrera en mi camino. Santo. La palabra, cuando tú te llenas de la palabra, santo, esa luz se enciende más. Allí, tu espíritu empieza a encenderse. Cuando tú recibes palabra, es como una antorcha encendida. Cuando tú estás nutriéndote, no sabes ese fuego que estás provocando dentro de ti porque estás echándole leña al fuego. Santo.
me trae una palabra de la hermana Lupita que decía, te conviertes en un tizón, te conviertes en un, no sé cómo se dice, carbón, como una leña que ya está en fuego. Cuando tú estás leyendo la palabra y ya estás lista y te prepara grande a ti y te prepara grandemente y poderosamente para que cualquier ataque del enemigo tú ya lances ese tizón, esa palabra con fuego y poder y autoridad. Santo, bienvenida hermana Cindy. Amén. No quiero alargarme mucho porque casi todas las de estas he hecho muy largo. Ok, el primer consejo, el primer tip que he puesto aquí era para que nosotros seamos fortaleciendo la fe. ¿Ok? La fe se fortalece a través de escuchar la palabra de Dios, que la podemos encontrar en Romanos 10:17. ¿Ok? Ese es un tip para que su oración se haga fuerte. Tiene que escuchar la palabra de Dios. Y no solamente le mando a escuchar la palabra de Dios, sino que usted se escuche. Porque una cosa es escuchar al hermano o al pastor, y otra cosa es que usted la lee y la escuche. Porque cuando usted está leyendo, está trabajando su vista, está trabajando su cerebro, está trabajando todo, toda su mente, su consciente, su inconsciente está trabajando. Y cuando usted se pone a declarar y a hablar por su boca, usted se va a recordar de ese versículo. El segundo tip que he puesto para que nuestra oración sea creciendo cada día más es que usted tiene derecho. Y si usted quiere saber de sus derechos en el ámbito espiritual, escudriñe la palabra, porque ahí va a encontrar muchos derechos que usted no sabía, que el diablo estaba tratando de ocultarlo para que usted no orara y para que usted no declarara con su boca. Usted tiene derechos. Ok, nutra su fe a través de la palabra. El segundo es que usted tiene derechos. Usted es ciudadano, hijo de Dios. Y tiene derechos, así como un ciudadano normal aquí en la tierra tiene derechos. A que no le venga a estar complicando diciendo el enemigo, oh, es que el enemigo me tocó. No, no le puede tocar. No le puede tocar. El enemigo siempre pide permiso a Dios para tocarle. Si hay puertas abiertas, si hay falta de perdón, si hay pecado, le puede tocar, hermano. Pero él se mueve por medio de documentos. Por eso en la mañana digo cualquier acta o documento que haya sido levantado, porque el enemigo se levanta a acusarle. El enemigo se levanta a acusarle y decir, le vas a bendecir. Mira si está en pecado, mira si pecó, mira si de su boca mismo está lanzando palabras, está afirmando con su boca que está enferma, está diciendo que esto y esto y otro, y utiliza todos esos documentos. Porque su boca tal vez parezca solamente que usted está diciendo, su boca está escribiendo lo que usted está declarando sobre su vida y sobre su día. Y hemos entendido eso bien, que de su boca sale vida o muerte. No sobre lo que está usted solamente orando, sino sobre su vida también. Así que tenemos que tener cuidado lo que estamos declarando y lo que estamos declarando en el ámbito espiritual, para que Él tenga derecho a acusarnos y tenga derecho a señalarnos, tenga derecho a toparnos. Y por eso en la mañana nos levantamos en oración, cortando, quemando, destruyendo y pidiendo perdón, arrepintiéndonos de todo pecado y declarando la sangre del Mesías nos limpia de todo pecado, y por tanto ya hubo un arrepentimiento, y cuando hay un arrepentimiento pues ya no hay, es como que se rompió ese documento, porque mi hija se arrepintió, porque mi hija se humilló, porque mi hijo se humilló, y ya no tienes derecho, Satanás, a tocar, nunca más. Si otra vez vuelve a pecar, por eso muchas veces en todas las clases que hemos recibido, las otras clases, ¿qué decía Jesús? Estás sano, ya no vuelvas a pecar, no vuelvas a pecar. Casi a la mayoría les dijo, ya no vuelves a pecar. Al último que me acuerdo que le dijo, no vuelvas a pecar, al que le quitó, creo que del paralítico, no al segundo paralítico, porque leímos de los dos, le dijo, ya no vuelvas a pecar, porque si no, te vas a volver más peor. Va a ser más peor de lo que va a venir, cosas más grandes, peores para ti si vuelves a pecar. ¿Por qué le dijo eso? Él no había nacido así.
por su pecado había quedado paralítico. Y le advirtió Jesús que no volviera a hacer lo mismo, porque iba a venir mucho más fuerte. O sea, la enfermedad o la situación, la calamidad que iba a venir donde él si pecaba, iba a ser más fuerte. Y leímos un poquito más de él. ¿Y qué pasó? Le preguntaron, ¿quién te dijo que levantara la camilla? Le dijo, pues, él. Al que le llaman Jesús, él. Lo acusó a Jesús. Vemos cómo estaba el corazón de ese paralítico. No era el mismo del otro que lo levantaron y rompieron el techo. Era otro paralítico. Que se ve clarito. También de los 10 leprosos. Solo uno regresó a dar las gracias. Los otros se fueron. Ni siquiera dieron gracias. Y así mismo. Recuerden que en el ámbito espiritual se mueve de una manera sorprendente cómo tú hablas y cómo tú actúas. Y todo eso coge beneficio el enemigo para acusarte en la mañana. Todas tus acciones, él está escribiéndolas, él está tomando nota, todo lo que tú haces. Tal vez tú te puedas olvidar un pecado, pero él le hace recordar en la mañana y le dice, mira, tu hijo hizo esto, tu hijo robó, tu hijo mintió, tu hijo dijo blasfemias, tu hijo hizo malas palabras, tu hijo tuvo malos pensamientos, todo. Nosotros tal vez nos olvidemos, por ahí tenemos un adversario que quiere hacernos tropezar y nos quiere hacer caer como sea. Y no podemos darle gusto. Tenemos que levantarnos en oración, rompiendo todo diseño del enemigo para que no caigamos más en sus tentaciones, en sus redes. Amén. El segundo punto puse de que se tienen que memorizar, hermanos. Memorícense los versículos. Una vez más, memorícense los versículos para que usted pueda orar. Mire, yo creo que soy muy, creo que ahora está un poquito más desarrollado mi cerebro, pero antes yo no podía grabarme. Y era muy fuerte porque no podía leer, no me gustaba leer, nada se me quedaba en la cabeza. Y yo, de mi forma, cómo memorizarme, era escribir, era declararlo, era escribirlo, era volverlo a escribirlo como 10 veces, así como en la primaria, hermanos. Porque yo estaba para la palabra, para yo poder orar, estaba bien perdida. Parecía que era bien inteligente, pero no estaba inteligente en el ámbito espiritual. Y tenía que mover mi cerebro, a ponerlo a trabajar, para que no se quede toda la palabra solamente en que había escuchado, pero no sabía nada. Y así como los niños, hermanos, como los niños, empecé a escribir el versículo y empecé a declararlo cada día, no cada día, cada semana, toda la semana empezaba a declarar un versículo. Cogí un versículo declarando sobre mi casa. Creo que el primer versículo que utilicé y que se me quedó en mi mente, y hasta ahora lo sigo diciendo, fue de Josué 24:15. Y que declaraba, porque es una declaración, es un derecho que nosotros tenemos, es una promesa que nosotros tenemos. Declaraba sobre mi familia que toda mi casa le va a servir al Señor, que toda mi casa le va a servir al Señor, que toda mi casa le va a servir al Señor. Y tanto declarar y tanto decir se me quedó en la cabeza. A mí se me queda así, no sé, tal vez a ustedes se les queda tan rápido, pero a mí, yo soy muy tarda para grabarme. Y yo escribo en mi libreta. Mando, hasta algunas veces en Facebook yo ponía el versículo y lo posteaba para yo recordarme. Hasta el mandaba, ponía en mis historiales, ponía el versículo para yo poner en mi mente, y que cada vez que yo estaba orando y decía, ¿cuál era ese versículo? Se me iba de mi mente, hermanos, y yo tenía que buscar mi libreta donde había escrito que ese versículo era una promesa de mi familia, y corría y decía, oh, es Josué 24:15. Josué 24:15, corro a la Biblia y empiezo a buscar para que se maneje. Y no le digo, lea lo que escribió. Usted puede leer lo que escribió en su libreta, pero para que trabaje sus 5 sentidos también, y para que pueda recordarse que el Nuevo Testamento está este lado de acá y el Antiguo Testamento está acá, y que Josué no está en el Nuevo Testamento, por tanto está en el principio de los libros, después de los 5 libros primeros encontramos Josué.
para que aprenda a manejar también la Biblia y aprenda a ver dónde está situado los libros. Son muchas cosas que a la misma vez yo hacía para que mi mente y todo mi ser pudiera tener la palabra, que no se pierda de mi mente. Porque si es que algún rato no encuentro en el teléfono, estoy en la calle y empiezo a declarar y no me acuerdo el versículo, sé que voy a recordarme que yo declaré. Memorizarse los versículos es una parte esencial para la oración. Y si no puede memorizarse, pues ya le di el tip para que usted pueda memorizarse así como yo. Escriba el versículo más de 2 veces o más de 3 veces en su libreta. Y si no, pues estése declarando. Escribe en un papel y cada rato declárelo, cada rato haga de leerlo, cada rato léalo. Toda la semana pásese leyendo ese versículo de la promesa de Dios en su vida, en su familia y en su casa. La otra cosa más para usted que se pueda recordar el versículo, a mí, hasta ahora me sirve mucho. Memoriza el versículo y entiende el versículo. ¿De qué se trata el versículo? ¿Qué te está diciendo el versículo? ¿Qué te está diciendo ese versículo? Porque hay muchas veces que yo me acuerdo de los versículos y digo, pero hay un versículo que dice a favor de las mujeres, que dice que las mujeres son sabias y edifican la casa, que las mujeres son sabias. Hay un versículo que dice que nosotros somos sabias. Esa declaración la quiero declarar sobre yo que soy mujer. Entender el versículo también le ayuda a que se memorice. Porque usted solamente lee y dice, y eso y que este otro no. De Josué 24:15 yo tuve que leer todo el versículo para poder entender. Y aunque no me recordaba el versículo, algunas veces decía, está declarando sobre la familia. Sobre la familia para que vengan y para que estén con Dios, así como yo estoy ahora. Ese versículo decía algo de la familia. Es una promesa, pero no me acuerdo, pero decía que es para la familia, para que vengan a servirle a Dios. Es para la familia. Entender el versículo que tú estás leyendo es algo muy importante para que tú puedas colocarlo en la oración y que para tú puedas orar con autoridad y decir, yo sé que la palabra dice que toda mi casa somos salvos, así que enemigo no tienes derecho a que mi familia se va a dividir. No se va a dividir, se va a unir, porque yo estoy parada aquí y estoy orando. Yo soy esa brecha. Si soy la única en mi familia, yo soy esa luz en las tinieblas, y voy a seguir orando y voy a seguir declarando esa promesa de Josué 24:15 sobre mi casa. Que tal vez mi familia estés en el mundo, estés ahí adorando otros dioses, pero yo sigo declarando que toda mi casa va a servirle a un solo Dios, al Dios verdadero, a nuestro amado Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de mi salvación. Y sigo declarando con autoridad. El versículo tiene que saber qué está descifrando para su vida. También Dios declaraba sobre mí mucho el versículo, guarda en mi boca. Porque yo decía, ¿cuál era ese versículo? Y yo me grabé y hasta ahora me grabo. Yo no me acuerdo del versículo. Pon guarda en mi boca. Y yo solamente decía y declaraba, pon guarda en mi boca. Porque ese versículo yo tenía que sacarlo como sea. Pon guarda en mi boca, Dios. Porque muchas veces me salen muchas palabras que no son edificantes. Que muchas veces me salen palabras por mi sentir. Pon guarda en mi boca. Inmediatamente mi mente decía dentro de mí, pon guarda en mi boca. Pon guarda en mi boca. Cada mañana y cada tarde, cada vez que me enojaba, porque sabía que hay una palabra y que la palabra tiene poder, y por tanto si declaro esa palabra, el Señor pone un guarda en mi boca y ya no digo palabras, aunque esté enojada. Es entender la palabra, hermanos. No solamente se trata de grabarse, es que entienda la palabra. Dígale al Espíritu Santo que le dé discernimiento. Amén, hermana. ¿Qué horas? Hora en la mañana. A las 4 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, hermana. Amén. Hora este de los Estados Unidos. Más conocido hora New York, hora New Jersey. Yo sé que muchos están en otros estados o en otros países. A las 4 de la mañana. Amén.
Amén. El otro punto que puse es, cuando usted empieza a orar, no suelte la oración. No piense que Dios no le escucha así, no esté se llena de versículos, hermanos. Lo importante es que usted inicie la oración. Lo importante es que usted tenga en cuenta, como el otro día les dije, hay muchos que dicen, estoy en pecado y no puedo orar. Ore usted. Santo. Eso es una mentira de Satanás, ¿saben? Porque ustedes están en pecados, ustedes tienen que estar orando. Ustedes tienen que estar rindiéndose a los pies del Señor y diciendo, perdóname, Señor. Perdóname. Ayúdame, límpiame. Ayúdame a salir de este pecado. Porque la oración no significa que solamente son de los santos, no. Son de los pecadores, hermanos. La oración es una comunicación. ¿Cómo vas a llegar al Padre si no hay esa oración? La oración es un paso muy importante. Que no te venga a mentir el enemigo diciendo que tú no puedes orar. Eso es una mentira. La oración, ya les di la estructura de la oración. Creo que fue en el segundo. La estructura de la oración es primero dar las gracias al Señor porque estás vivo. Dar las gracias porque te mantiene vivo. Es un regalo de Dios. Y el segundo es que te arrepientas de todo pecado. Que realmente te vengas con un corazón rendido ante Él. Y por eso es muy importante la oración. Cuando yo escucho algunas veces que dice que no puedo orar, entonces es que no se arrepiente del pecado, que quiere seguir en el pecado. Que quiere seguir en el pecado y que le gusta pecar. Y eso no debe de ser así. Debe de haber esa parte de que quiero arrepentirme, quiero hacer las cosas bien, quiero comportarme bien, quiero hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Quiero hacer lo que Dios me ha mandado a hacer aquí en la tierra. No quiero seguir los pasos de Satanás. No me ha mandado a seguir los pasos de Satanás, sino me ha mandado a seguir los pasos de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Y es lo primero es la oración. No sueltes la oración. Sigue avanzando, sigue creciendo. Y creciendo no te quiero decir que vas a crecer en la oración y que ya no. El crecimiento tiene que ver contigo. Que escudriñes la palabra, que utilices los versículos. Y por eso las enseñanzas que di anteriormente de la ira, no me acuerdo cómo se llamaba, las llaves, no me acuerdo, pero se llamaba llaves, something, del libro que era para poder orar cuando tengas miedo, cuando tengas depresión, cuando estés en enfermedad. En muchos versículos, ya ni me acuerdo cómo se llamaba esa enseñanza que está ahí. Es para que tú cogieras y nutrieras la oración. Nutre tu oración a través de la palabra. Y no solamente nutre, sino también coge tus derechos. Cuando tú vas a algo a pedir de un favor a alguien, tú no vas sin palabras, tú ya vas preparándote. ¿Cómo le pido un favor a alguien? Para pedir dinero, vamos a ponerle, para pedir dinero, tú vas hasta algunas veces comprando algo a esa persona y vas diciendo, ¿cómo le voy a decir? Oh, le voy a decir de una manera suave, de una manera cordial. Voy hasta vestido bien y le digo, por favor, mire que necesito esto y por este otro. Así mismo, imagínate para Dios. Ve preparado, no vayas así. Yo sé que nuestro amado Padre Celestial nos ayuda a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. El crecimiento de la oración no solamente significa que te vas a quedar en comunión con Dios y vas a estar teniendo intimidad, porque hasta en la oración que tú tienes crecimiento, en la oración que tú tienes íntima, te estoy hablando de la oración íntima, que no tienes que estar hablando en voz alta y así, no estoy hablando de la oración general, estoy hablando de la oración en intimidad con nuestro Padre, que tú estás con Él. Tiene avance, tiene crecimiento, porque cuando tú estás orando, tú empiezas a acercarte al Padre y hoy día te acercas con una timidez, no sabes cómo decirle y te acercas y le pides perdón. El siguiente día, mañana, tú vas y te presentas frente a Él y le dices, Señor, ya con más experiencia, le dices todo lo que pasó con tu vida, todo lo que está aconteciendo contigo. El tercer día vas y vas más confiado, con más fuerza. El cuarto día tú ya vas más preparado con palabra y dices,
Padre, así como hiciste ese milagro, así como levantaste ese paralítico, así como quitaste y levantaste esa fiebre a la suegra de Pedro, levanta esa fiebre en mi hijo. Ya vas más preparado. Santo. Después más adelante tu oración crece. Y a través de la oración recibes la palabra de Dios, que es la misma voz de Dios hablándote en tu mente. Dices, yo recibí nuevas visiones, recibí nuevas revelaciones. A través de la oración que yo estaba orando, recibí revelación. El Padre me habló y yo lo pude escuchar. Es que está creciendo esa oración. No se ha quedado en oración, no se ha quedado solamente en comunión. Está avanzando, hermanos. Y esa parte queremos nosotros que crezca. No se queda solamente en oración, hermanos. Porque cuando hay más oración, hay más avance, hay más discernimiento, recibes revelación, recibes entendimiento. Puedes escuchar la voz del Espíritu Santo, puedes escuchar hasta la voz del Padre. Y entiendes la diferencia, quién es el Espíritu Santo y quién es tu Padre. Y yo he tenido esas experiencias, porque antes yo no sabía quién me hablaba. Porque el Espíritu Santo te habla delicadamente, suavemente, y siempre te ha estado hablando en tu mente. Esa vocecita que te dice no hagas eso, esa vocecita que dice guárdate, no peques, esa vocecita que dice mejor no lo hagas, y tú lo ignoras y escuchas más la voz del enemigo diciendo hazlo, solo merece porque te hizo daño. Empiezas a entender quién es el Espíritu Santo. A través de la oración solamente tú puedes tener ese discernimiento y ese entendimiento. Porque mientras más tú sigues orando, el Señor te hace dar nuevos encuentros sobrenaturales. Cada vez que tú vas en intimidad, tienes nuevos encuentros sobrenaturales. En la oración recibes revelación. A través de la oración, de la intimidad con nuestro Padre Celestial, recibes sabiduría. Escucha su voz. Y no he escuchado tantas veces, pero he escuchado literal como 3 veces en todo mi trayecto de mi conversión. Escuché la primera vez que me dijo que me levantara, en una voz fuerte, que me levantara. Si eres mi hija, levántate. Y empieza a buscar las armas espirituales. Escuché la voz del Padre. No me acuerdo de la otra, creo que fue en una parte que me mandó y me dijo, ve y dile que no estás sola, ve y dile. Y yo me quedé como que temblando y dije, pero era una voz fuerte, audible. Y sé reconocer la voz del Padre porque es una voz de mando, es una voz de un Padre. Y cuando me dijo, ve y dile esto, yo me asusté. Y yo primero lo que fui a preguntarle a mi pastora. Y mi pastora dijo, ve y dile, y habla. Y le hablé y todo lo que había dicho era cierto. Y ha habido muchas veces que mi Padre me ha hablado y me ha dicho, ve y haz esto, de una forma fuerte, que te da temor y que no es miedo, sino es temor, y te dices, ok, voy a hacerlo. Pero cuando te habla delicadamente el Espíritu Santo, tú le has ignorado muchas veces. Pero cuando te habla el Padre y aprendes a escuchar la voz del Padre, Santo, es fuerte. Es fuerte. Cuando me habla el Padre es cuando yo estoy haciendo algo fuerte y algo que tengo que hacer algo fuerte, algo que se está moviendo. Cuando yo escucho su voz es que algo grande va a pasar y algo fuerte está ocurriendo en el ámbito espiritual y tengo que hacerlo rápido. No tengo que esperar, rápido, al instante. Me acuerdo, hubo una temporada que me dijo que vaya y haga eso. Y me quedé quieta, no lo hice. Y después vi las consecuencias de lo que había pasado. Y entendí que cuando el Padre te habla, tienes que hacer efectivo, no tienes que esperar, tienes que hacerlo. Y he escuchado esa voz no tantas veces, hermanos, porque ha sido de mando. Y ha sido fuerte. Y me ha estremecido todo mi cuerpo, todo. Y la última vez que escuché
Su voz era cuando estaba yo ayunando como loca y preguntándole y diciéndole, pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué? Y me dijo, ¿acaso a mi hijo yo escatimé todo eso? ¿Y a tu hijo no lo voy a escatimar? Si es llamado y si es mi hijo y si viene con propósito, ¿acaso no tiene que pasar por la prueba? Si mi propio hijo pasó por la prueba, no levanté nada. Él tuvo que pasar por todas las aflicciones y por todas las cosas que le sucedió. ¿Acaso tengo que levantar a tu hijo todo eso para que se pierda y para que no cumpla su llamado? Santo esa palabra, y no me lo dijo así literal. Me dijo el versículo específico. Me dijo, ¿acaso yo escatimé a mi hijo? Esa voz fuerte, que me estremeció y me puse a llorar porque cuando entendí el significado de ese versículo, Dios me habló fuerte. Me dijo, deja de llorar, porque lo que tiene que pasar, les digo, lo que tiene que pasar tus hijos, algunas veces te va a doler muchísimo porque tú eres madre y no quieres que pasen por nada. Pero si tienen un llamado, ellos van a tener que pasar por procesos. Si tienen un llamado de ser salmistas, de ser profetas, de ser pastores, de ser emisarios, tienen que pasar por el proceso y tú no puedes detenerlo. Y te va a doler porque tú vas a querer que estés así como cubiertos con una burbujita. Pero cuando a mí me dio esa palabra, me dijo, aprende. En vez de estar llorando y desesperada, ora. Y haz que Él pase todas estas pruebas en victoria y pueda ser ese instrumento a que ha sido llamado a ser aquí en la tierra. Cuando me habla mi Padre, me habla por cosas fuertes que estremecen todo mi ser. Y a través de la oración, hermanos, porque eso fue a través de la oración. Yo estaba orando y estaba ayunando. Estaba en una campaña casi como de un mes, pidiendo esa sanidad para que sea libre completamente. Y que por qué mi hijo, y por qué si es que es tu hijo, pero por qué y por qué. Y cuando me dio esa palabra pude entender muchas cosas y pude decir gracias Dios, porque a través de la oración puedo entender muchas cosas y a través de la oración puedo entenderme contigo, puedo entenderme contigo a través de la oración. Por eso es muy importante la oración. Y otra más, había una vez que yo quería decirle que alguien estaba mal y era alguien que estaba arriba de mí y seguía haciendo cosas malas y estaba haciendo lo contrario, porque yo decía y decía y me ignoraba. Y hasta que una vez escuché en mi oído y me dijo, no te metas con ella, no te metas con ella, métete con el quien le mandó a que esté al frente de ti. ¿Y quién es el que le mandó? Pues métete con el Padre, ora y dile, mira, yo he visto esto de tu hija, yo sé que la amas, yo sé que la has elegido, yo sé que la has ungido, háblale, dile, porque a mí no me escucha, pero a ti sí te va a escuchar. Dios, háblale, hazle ver las cosas. No te metas con esa persona. Algunas veces no te tienes que meter con el pastor, la pastora, el profeta y eso. Métete con el que le envió. Y yo me metí con el que le envió, con el Padre Celestial, y le dije, mira cómo está. Tú la amas, tú la has mandado por esto. Ayúdala y ayúdame a mí. Si estoy equivocada, ayúdame, haz que mire, porque a mí me ignora completamente. En esa misma semana vino con la revelación que el Padre le había dicho esto, que el Padre le había dicho que esto, que este otro, que había un lobo que estaba lastimando a las ovejitas y que esto, que este otro. Y a mí mismo me pregunto, ¿sabes el significado de este sueño? Le dije, pues está lastimando a las ovejitas. No te metas con esas personas que son ungidas. Mejor métete con el que le envió, que es el Padre Celestial, en oración, en intimidad, doblando rodilla, en ayuno. Que es lo mejor que tú puedes hacer para todo. En oración con el Padre, tú puedes mover muchas cosas. Y no necesitas tú ir personalmente. Tú necesitas ese encuentro con el Padre. Ahí en ese cuarto, allá solas. Necesitas
en oración, clamar, pedirle ayuda. Ayúdame, si yo estoy mal, ayúdame a ver la verdad. Y si está mal, ayuda a que pueda ver, a que esos ojos sean abiertos, a que pueda ver. La oración es la llave no solamente para muchas cosas, es para todo, hermanos. La oración tuya puede mover muchas cosas. Hasta en una iglesia, hasta la cabeza tú puedes mover por medio de la oración. No necesitas tú hablar a la persona y hacerle sentir mal o decirle o ver lo que tú estás viendo malo y decirle, no, métete con el Padre. Métete con el Padre. Métete con el Creador, al quien le mandó, a quien le envió. Algunas veces nosotros no tenemos que ir a decir a las personas. No necesitamos esa sabiduría para ir a poder hablar. Porque yo pedía esta sabiduría para poder hablar. Autoridad hasta pedía. Pero cuando me dijo, no. Y fue el Espíritu Santo que me dijo, métete, habla con el que le envió. El mero mero, como dicen mexicanos. Métete con el mero mero. Ve a hablar con el mero mero. Con el dueño. Del dueño de la casa. El dueño, como dicen, el dueño del circo. Ve con él. Y ahí se acaba todo de raíz. En serio, de verdad, se acaba todo de raíz. Tanta complicación, todo un año luchando. Y la respuesta estaba ahí, en la oración. Y yo ya era vieja, hermanos, en la oración. Yo lloraba y ayunaba y hacía guerra espiritual y hacía todo. Y cuando me dice no, porque yo pedía sabiduría, inteligencia para poder hablar, que pase carbón encendido por mi boca para poder que mis palabras salgan como la miel y que llegue a su corazón. No, era irse a la presencia de Dios y hablar con el Padre. La oración, otra vez a la oración. Y ya estando ya en un nivel gran alto, otra vez a la oración. Te olvidaste de mí, yo primero. Comunión con el Padre. Comunión con el Padre. Para todo. Así seas y estés en una posición alta. Comunión con el Padre. Y te digo que enseñaron muchas veces, hermanos. Por eso la oración básica, que es una oración simple, nútrela tu oración. No te quedes ahí solamente, es que sí oré, estoy orando. Hay algunos que he escuchado, estoy orando, y lo veo como que fuera algo fuerte en su vida, como un cansancio y como una exigencia. Se vuelve exigencia y se vuelve duro cuando tú no te enamoras del Padre. Y eso fue, creo que lo primero que yo pedí. Ayúdame a que yo me enamore de ti. Porque cuando hay amor, cuando tú amas a alguien, tú vas a seguirle llamando por teléfono, tú vas a seguirle texteando, tú vas a estar ahí pendiente. Y por eso es muy importante, pon amor en mi corazón, pon deseo, pon pasión. Porque muchos de nosotros podemos decir, ya me canso de orar, ya no quiero orar. Y he escuchado a muchos como que fuera una cansancio orar. Y no es un cansancio orar, hermanos. Es un placer orar, porque ahí puedo sentir la presencia de Dios. Es un placer, es algo maravilloso que tú sientes cuando tú estás orando, porque es como que cargas caen de tu espalda. Es como que tu mente es renovada y tienes visiones. Cuando tú estás orando puedes recibir visiones, revelaciones, estrategias. Y me gusta la oración. Y aunque algunas veces mi garganta no puede más, yo sigo orando. Cuando yo estoy intercediendo, yo recibo, hermanos. Recibo revelación y puedo ver el dolor, puedo sentir el dolor de los hermanos cuando están pidiendo, cuando dicen que están en depresión. Yo puedo sentir ese dolor. Y por eso la oración no solamente se queda ahí, es que es una opresión, es que es una carga la oración y tengo que estarme levantando otra vez y tengo que estar orando otra vez todos los días. ¿Pero por qué tengo que estar orando otra vez todos los días? Y he escuchado mucho de eso. Santo, cuando tú hablas así es porque tú no amas al Padre, no te has enamorado. Porque cuando tú amas a alguien, y le voy a poner un ejemplo tan simple que he puesto siempre, cuando tú te has enamorado de tu novia o de tu pareja ahora o de tu esposo, has hecho todo lo posible para hablar con esa persona, para ir a esa cita. Todo lo posible has hecho. ¿Y por qué dice que tiene que haber amor?
¿Por qué digo que haya ese deseo? Que sea yo amándole al Señor. Porque si se acaba ese amor, Él nunca va a dejarme de amarme. Pero yo humanamente me puedo olvidar y digo, Señor, cada día pon pasión. Aunque yo sepa, pon pasión, pon amor, pon deseo. Pon esa necesidad que yo vaya a buscarte. Porque yo soy tan fácil en dejarte, Señor. Pon ese deseo. Y algunas veces yo le he orado así, porque muchas veces, hermanos, he querido soltar la oración. Y le he dicho, pon pasión, pon algo para que yo no me pueda desconectar de ti. No quiero desconectarme. Y ha sucedido muchas cosas a mi alrededor y ha usado a las personas que amo para que yo doble rodilla y me ponga otra vez en comunión, hermanos. Y no les digo, salido de mí. Yo he dicho porque yo he sentido. Hay muchas veces que te cansas y yo mismo me he cansado y he dicho, pero ya no quiero seguir orando. Yo quiero dormir toda la madrugada, es muy delicioso dormir. Pero el mismo Dios ha puesto muchas cosas para que yo me levante en oración y para que yo siga apasionada, para que yo siga amándole. Porque si hay algo que está quieto, es que el enemigo está trabajando cuando no hay nada que se mueve para mí, cuando no hay nada que se mueve, cuando todo está tranquilo, es que el enemigo se está saliendo con la suya. Para mí. Pero cuando hay algún movimiento, algo se está moviendo. Es que el Señor me está llamando la atención para que yo ore. Me está llamando la atención. Se perdió el otro día mi pollito. Me está llamando la atención que ore. Otra vez se perdió otro pollito. Ora. Ponte atenta. Ponte atenta en las cosas. No puedes perder todo. Así como se pierde, estás perdiendo muchas cosas en el ámbito espiritual como ciudadana de los cielos, como hija de Dios. Hay muchas bendiciones que tú no estás viendo. Así como hay muchos beneficios aquí en el hospital y todo eso. Y por falta de entendimiento, por falta de buscar la información, pierdes muchas cosas y no te atiendes. Así mismo en el ámbito espiritual, por cansarte, pierdes muchas cosas. Y he entendido esa parte. Y he visto muchas cosas. Y a mí de mi parte le digo, Señor, pon pasión y pon amor. Porque una vez que yo pierda eso, yo me desvío. Yo soy muy fácil de distraerme. Yo me distraigo muchísimo, hermanos. Y tengo que estar constantemente haciendo mis apuntes. Yo tengo muchas libretas. Tengo el calendario ahí atrás que mi esposo pone muchas cosas. Tengo muchas notas, tengo notas en el ¿Por qué? Porque yo sí me distraigo, hermanos. Yo me conozco que yo me distraigo. Y tengo que escribir. No me quiero perder. No quiero perder el hilo, no quiero tener una muerte espiritual. No quiero hacer eso. Es tan fácil, hermanos, enfriarse. Es tan fácil enfriarse. Y no les digo que yo me he enfriado muchas veces. Y me ha dolido muchísimo. Hay algunos que se han muerto espiritualmente y ha sido muy difícil. Pero yo me he enfriado y me he dado cuenta. Y me he puesto a llorar porque yo ni cuenta me he dado. Y se ha vuelto como una rutina. Entonces digo, no permitas. Y esta parte de aquí del TikTok se ha vuelto como una rutina para mí. Y le he dicho, no permitas que se vuelva como rutina. Porque cuando se vuelve como rutina, pierde la esencia. Pierdes esencia para mí. Y yo necesito sentir tu presencia. Necesito saber más. Necesito sentir. Aunque ya sepa las clases, necesito sentirte. Aunque yo sepa todos los versículos que están aquí, necesito sentirte porque necesito de ti. Necesito llenarme de tu presencia, porque sin ti yo siento que me pierdo. Sin ti mis ojos se ciegan, se nublan y no puedo ver ni el pecado. Y cada rato tengo que estar orando esa oración porque yo me conozco, hermanos. Yo me conozco. Yo me enfrío muy rápido. Algunas veces yo me encuentro en un lugar y estoy allí ahí como detenida y estancada y me doy cuenta que estoy detenida, que perdí mi tiempo. Y digo, pero yo no lo perdí
de beneficio ni para mi casa, ni para mi familia, ni siquiera para ti, sino esos minutos, esas horas se perdieron. Y no quiero perderme así. Los minutos, las horas, el tiempo es oro, como dice, y más para los hijos de Dios. Podemos hacer muchas cosas, tanto en lo físico, en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional. Y en esta mañana el Señor me estaba hablando, exigiéndome algo, pero no es una exigencia. Yo lo veo en lo físico, en la carne, es como una exigencia. Pero dentro de ahí, de mi espíritu, es una necesidad. Mi carne es como que me está exigiendo Dios, pero yo sé que mi espíritu lo necesita. Mi espíritu lo necesita, hermanos. Yo cada rato yo necesito tener encuentros sobrenaturales con Dios. Yo necesito sentir la gloria de Dios no solamente en la iglesia, sino también aquí en mi casa. Aquí cuando estoy cocinando, cuando estoy lavando, cuando estoy limpiando, necesito caer de rodillas donde yo esté y sentir la presencia de Dios y decir: Dios, tú estás conmigo porque yo te he sentido en este lugar y no ha sido necesario de yo ir a la iglesia. Yo te he sentido en este lugar, yo te he sentido en el carro, yo te he sentido en la cocina, yo te he sentido en el baño, yo te he sentido en el dormitorio de mis hijos, yo te he sentido en el basement, yo te he sentido, y te doy gracias porque necesitaba sentir tu presencia una vez más. Gracias a la oración he podido sentirte, pero si yo suelto la oración, suelto esa comunicación, no voy a poderte sentir y me voy a conformar y voy a decir: sí, ya oré en la mañana, ya no es necesario. Sí, ya leí la palabra ayer, ahora no. Cuando yo me escucho a mí misma, hermanos, cuando yo me escucho a mí misma, digo: no, ya estoy cansada, ya no quiero leer. Es como un warning, es como una banderita que ya me sale como aquí en mi mente. Digo: algo está pasando. Algo está pasando conmigo. Y es la atmósfera. Todo, hermanos, todo en la casa se mueve de una manera diferente. No sale como tú piensas o como tú crees. Y ahí es que nos estamos enfriando. Y esos hay warnings para nosotros. Hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice warning en español? Hay warnings cuando viene el enfriamiento para ti y te avisa Dios. Te avisa. Te hace ver. Advertencias. Te vienen esas advertencias. Amén, gracias, hermano Mauri. Esas advertencias que te estás enfriando cuando te conformas. Y he aprendido a escucharlas, y he aprendido a verlas y a detenerme, porque antes las ignoraba, pero ahora me detengo y digo: sí, me detengo lo que estoy haciendo, se detiene todo lo que está haciendo aquí ahorita y me pongo a meditar y a orar, decir: Padre, muéstrame qué está pasando y dime lo que está pasando, porque algunas veces por el mover de la casa, por ser madre, por ser esposa, no me he dado cuenta de algo. Ayúdame a ver. Y es necesario la comunicación. Es necesario comunicarnos con nuestro Padre. Es necesario crecer en la fe, es necesario crecer en la oración, es necesario que no te quedes estancado solamente en una oración simple. Es necesario que tú aprendas a agradarle, a deleitarte en la presencia de Dios. Es necesario que glorifiques el nombre de Dios. Es necesario que alguna vez tú saques ese tiempo no solamente para pedir, sino para alabarle, para exaltarle, para glorificar su nombre, para sentir su presencia. Y solamente el punto de partida es la oración para las maravillosas cosas que vienen sobre tu vida. La intercesión, cuando tú ya empieces a interceder, hay muchos que dicen: ay, es que necesitas ser intercesor. Déjame decirte que desde que tú empiezas a orar por tu hijo, tú te conviertes en intercesor. Que empiezas a orar por tu esposo, tú te conviertes en intercesor. Cuando tú no oras por ti, oras por otro, tú ya eres un intercesor. Entonces, si eres un intercesor, adiestra bien tu mano, adiestra. Hay una palabra que dice: adiestra mis dedos, mis lomos, mis 5 sentidos. ¿Por qué? Y eso es un bíblico.
porque ya no estás entrando en un campo solamente tuyo, estás entrando en otro campo. Y recuerda que la salvación es individual y que esa salvación está ahí, el enemigo acechando de las otras personas y se van a levantar contra ti. Necesitas arma, necesitas munición, necesitas el arma, las armas espirituales que te ha dado Dios, y es la palabra de Dios, que cada vez que Él venga tú lo detengas, que cada vez que diga, ay, por meterse con eso, voy a tocar, voy a hacer esto, voy a hacer este otro, y tú aprendas a contraatacar al enemigo. Después de la intercesión viene la guerra espiritual. Y déjame decirte que la guerra espiritual algunas veces ni sabemos que estamos en una guerra espiritual. Yo no sabía que estaba en una guerra espiritual en aquellos años, cuando era bebé. Yo no sabía que estaba en guerra espiritual. Y ahora puedo decir, muchas veces que entro en guerra espiritual, estoy en guerra espiritual. Y antes yo ni sabía que existía guerra espiritual. Yo solo oraba, hacía intercesión, ayunaba, escudriñaba la palabra. Pero guerra espiritual es otro nivel. Es otro nivel que te muestra el mismo Espíritu Santo de Dios para que tú agarres. Te dice, agarra, empieza a profetizar, empieza a sacar, barre todo eso, saca todo lo que esté con dibujos, caricaturas, sácalo y sácalo de tu casa, limpia eso de ahí. Santo, yo no sabía que era guerra espiritual. Hasta que un día el Espíritu Santo me dice, levántate, empieza, agarra las banderas, limpia tu casa, limpia, profetiza, empieza a declarar. Santo, yo no sabía que era guerra espiritual. Cuando después vine a recibir las clases de intercesión y a ver qué se trata la guerra espiritual, santo, pero eso yo ya lo había vivido, yo ya lo había hecho. Yo pensaba que estaba loca y que todo lo que yo hacía era porque, no sé, siguiendo la voz que había en mi interior, siguiendo fuerte, y que como no estaba nadie, pues yo lo hacía, y que parecía que estaba loca, pero no era que estaba loca.